Muy bien, ya estamos de regreso en esta segunda parte de esta sesión. Estamos por iniciar la herramienta de las tablas dinámicas. Por lo tanto, voy a regresar a compartir la pantalla y vamos a iniciar nuestro trabajo. Ok, ya Francisco dice que presente. Muy bien, bienvenido Francisco. Aunque te recomiendo que ahorita todavía no pongas presente, hay que poner presente en la última parte, la segunda, es hasta la tercera, el tercer acto, por favor, porque ese es en ese me fijo, por favor. Ok, muy bien. Ahora, ok, y vamos a iniciar, estábamos en la hoja subtotales. Y entonces les decía que subtotal es una herramienta que sirve para comparar grupos en una base de datos, con la ventaja de no tener que escribir ninguna fórmula. Eso es lo padre. Y que se generan muchas fórmulas dependiendo de la cantidad de grupos que vamos a comparar. Imagínense que tenemos una base de datos de todos los pacientes de la delegación Jalisco, por ejemplo, y queremos investigar cuál es el promedio, el máximo y el mínimo, por ejemplo, de la presión arterial, de la glucosa, del índice de masa corporal, de los pacientes, por ejemplo, comparándolos por clínica, ¿sí? Entonces yo puedo, ¿cuántas clínicas hay aquí en Jalisco? Como 200 y tantas. Entonces, en 3, 4 pasos yo puedo hacer 200 y tantos cortes que revisen por clínica y que hagan los cálculos de todos esos grupos de pacientes. Y entonces se hacen muchísimas fórmulas o se generan muchísimas fórmulas sin tener que escribirlas. Eso es lo bonito de esto. Bien. Ok, esa es como la introducción. Ahora, ¿qué características debo de tener para poder arrancarme con este proceso? Primer paso, que existe una base de datos como la que tenemos aquí, no importa el tamaño. Segundo paso, y ese es el más importante, la base de datos tiene que estar ordenada de forma ascendente o descendente de acuerdo al campo que yo quiero comparar. Ahorita nuestra base de datos está organizada por número de folio. El folio está en ascendente, ¿sí? Así están organizados. Los nombres de las personas, los años de nacimiento, los apellidos paternos no siguen ningún orden, están en desorden. Lo único ordenado es el folio. Si vemos los sexos, tengo hombres por aquí, mujeres por acá, ¿sí? No están ordenados. Y mi ejercicio me pide generar esta ordenación comparando por el grupo o por sexo. Entonces, tengo que ordenar mi base de datos por sexo. ¿Por qué? Porque así me están pidiendo hacer las comparaciones entre esos, en este caso, dos grupos, hombres y mujeres. Entonces, procedemos a ordenar. Para ordenar cualquier base de datos, activo cualquier celda. Posteriormente me voy a la cinta datos. Y luego me voy al botón de ordenar. Esto de ordenar es un tema de un curso de Excel básico, por eso aquí no lo abordamos a profundidad. Esto es algo que cualquier persona que sabe Excel básico se supone que lo sabe hacer. O si vinieron al curso de Excel básico, eso ya se enseñó. Entonces me voy al botón de ordenar y entonces podemos darnos cuenta que atrás la base de datos se selecciona, se sombrea, el color como azulito, y nos podemos dar cuenta que la primera fila, donde están los nombres de los campos, no están seleccionados. Eso es lo normal. Dado que en esta ventana que estoy moviendo, aquí dice, mis datos tienen encabezados. Quiere decir que la primera fila no es un dato, es un encabezado. Y gracias a esto, cuando le abro aquí a ordenar por, me aparecen los nombres de los campos. Ya Excel sabe que la primera fila identifica los campos. Entonces dijimos que vamos a ordenar por sexo. Elijo sexo. Va a ordenarlo de la A a la Z. Es decir, primero va a poner a las Fs y luego a las Ms. Si quiero poner primero los masculinos y luego los femeninos, elijo al revés. En este caso voy a seguir lo normal de la A a la Z.
Y eso es lo indispensable para poder arrancarnos a hacer los subtotales. Si no hacemos este paso, no van a funcionar los subtotales. Le doy a aceptar y ya hizo un proceso y se fija, ya están juntitas las mujeres y juntitos los caballeros. El número de folio ya no está en orden, miren. Ya está hecho un relajo, porque cuando se ordena se mueve toda la fila se mueve a donde le corresponda. Ya está hecho correctamente esta ordenación. El segundo paso, listo, y es el más importante casi. Ahora sí, ya estamos listos para hacer subtotales. En la misma cinta de datos tenemos un botón hasta el final que dice la palabra subtotal. Ahí le doy un clic y se vuelve a seleccionar la base de datos, incluyendo la primera fila. Me sale en esta ventana y ya hay unos elementos que tenemos que configurar. Ya vienen con algunas cosas ya llenadas, lo cual comúnmente no es lo necesario o no es lo correcto. Tengo que adecuarlo. Aquí arriba dice, para cada cambio en, y aparece el primer campo, que es folio. Aquí, ¿qué tengo que elegir? Tengo que elegir el campo que se decidió utilizar para comparar los grupos, o dicho de otra manera, el campo a través del cual ordenamos la base de datos. O sea, ¿qué campo tendrá que ser, compañeros? ¿Qué campo tengo que elegir? Fecha de nacimiento, medicamento. Sexo. Sexo, exactamente. Tengo que elegir sexo. Correcto. Bien, y luego, en el concepto usar función es una lista de operaciones matemáticas. Suma, contar, promedio, máximo, mínimo, producto, que significa multiplicar, contar números, desviación estándar muestral, desviación estándar poblacional, varianza y varianza poblacional. Entonces tengo que elegir el cálculo matemático con el que quiero aplicar. En este caso voy a empezar con los promedios. Quiero sacar promedios. Muy bien. Comparando por sexo, por eso está el sexo arriba. Ahora, ¿en qué variable voy a hacer el cálculo del promedio? Obviamente tengo que elegir las que yo quiera promediar y con la restricción que tienen que ser variables numéricas. Porque si elijo, por ejemplo, esta variable que está aquí, que es diagnóstico, diagnóstico es una columna que tiene las palabras obesidad, bajo peso, y como son palabras, esas no se pueden promediar. Entonces aquí, si lo dejo, malo, lo voy a quitar. Y ya voy a elegir las variables que me conviene promediar. El ejercicio dice que las variables numéricas. Folio es número, pero yo para qué quiero promediar los folios, no me sirve. Me voy a edad, eso sí me gusta, promediar la edad, promediar cuánto miden, cuánto pesan, sus presiones sistólicas y diastólicas. Presión no, porque presión tiene las palabras hipertenso, hipotenso, no tiene números. Glucosa sí es un número, colesterol también, triglicéridos también es un parámetro numérico, costo es número, índice de masa corporal es número y diagnóstico es texto. Entonces ya estoy agarrando todas las variables numéricas. Ojo, en la práctica agarro solamente de las cuales me interesa el cálculo. No es a fuerzas agarrarlas todas las variables numéricas. Es la que a mí me interese. Muy bien, ya las agarré las que a mí me interesan. Y luego los últimos tres elementos que dice reemplazar subtotales actuales, salto de página entre grupos y resumen debajo de los datos. ¿Qué significa esto? Primero, antes que nada comento que vean que están activadas la primera y la última. Por default siempre están activadas. Bien. El reemplazar subtotales actuales significa que si yo antes de esta operación que estoy haciendo, que son promedios, yo había hecho, por ejemplo, sumas, y me meto aquí y lo dejo la palomita puesta y doy a aceptar, las sumas que había creado anteriormente se van a quitar y se van a reemplazar con estos promedios. Y solamente me va a quedar un solo cálculo. ¿Sí? Ahorita en este momento, como es el primer subtotal, me da lo mismo que esté puesta o no. Entonces se la voy a dejar, dado que antes no hice ningún cálculo sobre esta base de datos.
Luego, me voy a brincar tantito el segundo. Hablando del tercero, resumen debajo de los datos. ¿Qué es el resumen? Es hacer el cálculo, en este caso, del promedio de toda la base de datos, sin importar si son hombres o son mujeres. ¿Sí? Entonces yo voy a saber cuál es el promedio de edad, el promedio de la talla, de toda la población. Además de que me va a decir los subtotales cuál es el promedio de los hombres y cuál es el promedio de las mujeres. También me va a dar, como ya dije, el promedio de resumen o el promedio general, es lo mismo. Y si le quito la palomita, de todos modos me da ese promedio general, pero en lugar de poner la parte de abajo de la base de datos, me lo pone hasta mero arriba. Lo común es que quede abajo. Cuando va arriba, comúnmente se hace cuando la base de datos tienes como 500,000, 5,000, 20,000 renglones, y cuando tú quieres saber la estadística de toda la base de datos, es medio molesto recorrerte hasta el final. Entonces, por eso se pone en la parte de arriba. ¿Sí? En este caso, lo voy a dejar bajo. Y el segundo salto de página entre grupos. Un salto de página es un concepto que se usa a la hora de imprimir. Cuando tú imprimes algo y el software se encuentra con que tú en algún renglón, ya sea de Word o de Excel, insertas un salto de página, significa que de ahí en adelante el texto que está debajo a fuerza se va a empezar a imprimir al principio de la siguiente página. ¿Y esto por qué no lo pone aquí Excel? Aquí los grupos, en este caso, va a haber dos grupos, hombres y mujeres. A lo mejor la lista de los hombres me lleva 5 páginas y la lista de las mujeres 6 páginas. Pero a lo mejor donde terminan todos los hombres, a la media página de la quinta hoja, ahí comienza la lista de las mujeres, a la mitad de la hoja. Si yo lo dejo sin palomita y yo imprimo, en esa página voy a ver dos datos, dos grupos, a la mitad de la hoja va a tener hombres y la mitad de la hoja va a tener mujeres. Si yo no quiero que eso suceda, le activo salto de página entre grupos. Entonces, cuando se acaben los hombres, cuando sigan las mujeres, hasta el comienzo de la siguiente hoja va a empezar a imprimir. Entonces, esto solamente aplica cuando se imprime. En este caso, por eso se la voy a quitar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de que le dé a aceptar? Todo bien, maestro. Ok, muy bien, ya sabe, cualquier pregunta no duden en hacer la pregunta. Yo sí una duda, profe. A sus órdenes, Jesús. En el caso del resumen de abajo, ¿cómo mostraría si no se lo selecciona? Yo, por ejemplo, sí hice la tarea y me muestra ahí el resumen abajo, pero si no lo selecciono, ¿me lo daría en dónde? Al principio hasta mero arriba de la base de datos. En lugar de quedar al final, lo va a poner arriba. Ahorita que ya le dé a aceptar, ya es más fácil identificar, o para mí va a ser más fácil explicar cómo va a quedar. Ahorita se los Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, entonces ahora sí le doy a aceptar y vamos a ver qué pasa. Miren, de entrada, fíjense, Excel insertó esta fila aquí que no estaba y luego insertó otra fila aquí que tampoco estaba. Ahorita en mi pantalla no se alcanza a ver nada, pero si me recorro, vamos a ver. Acá ahora sí se ve la información. Miren, esta fila, la fila 11, es una fila nueva que se insertó y en esta fila, ¿en qué lugar la insertó? Justo donde se acaba el grupo de las mujeres. Justo donde se acababan las chicas, insertó una fila. Y luego en esa fila puso todos estos números. Esos números son los promedios de la columna correspondiente. Este 1.58 es el promedio de todas las tallas de las chicas. Este numerito es el promedio de los pesos de todas las chicas, ¿sí? Este de aquí es el promedio de la edad de las mujeres. Y entonces, en las columnas que yo le puse palomita para decir que me hiciera el cálculo, me puse el promedio. Todos son los promedios.
Como yo no elegí la columna de diagnóstico, no puso nada aquí y es correcto porque no puede promediar palabras. Tampoco puede promediar en la columna presión, por eso está en blanco. Si yo le hubiera puesto una palomita, va a intentar hacer el promedio y ¿qué se va a ver? Un error, un mensaje de error, porque dice yo no puedo promediar palabras. Bien, y luego, cuando se acaban los chicos, los caballeros aquí, en esta fila, vean, puso la palabra promedio. ¿Y dónde pone la palabra promedio? Justo en la columna sexo, porque es lo que yo dije que para cada cambio de sexo, cuando se acabe cada grupo de sexo, voy a hacer un corte, por eso inserto una fila, y hace promedios. Esta palabra es importante porque me dice qué tipo de cálculo es el que se observa en esa fila. Si yo hago sumas, no va a aparecer la palabra promedio, va a aparecer la palabra suma o la palabra total y así sucesivamente. Y esta fila del último es el resumen que comentaba Jesús. Este es la fila de resumen donde aquí 1,61 es el promedio de la talla de hombres y mujeres. Este es el promedio del peso de hombres y mujeres, de todos. Y aquí arribita, por ejemplo, ese es 80 kilos, es el promedio de los hombres. Quiere decir que los hombres están por arriba del promedio de toda la base de datos. Están más pesaditos que el promedio. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que el resumen no lo ponga abajo, esta fila me la pone hasta acá arriba, antes de la fila 2, ahí la pone y ahí vería ese total arriba. Esa es la diferencia que nos preguntaba Jesús. Ahora, entonces si contamos cada celda donde hay un cálculo, cada uno es una fórmula. ¿Cuántas fórmulas hizo en este momento? Solito Excel, sin nosotros tener que meter las manitas. Lo hace de volada y son muchas. Y nomás son 2 grupos. Imagínate que fueran 50 grupos. ¿Sí? 50 por 10 cálculos, 500 fórmulas hace y nosotros sin esforzarnos tanto. Otra cosa que pasó es que acá arriba, si ven arriba a la izquierda, puso este número 1, 2, 3, esos números chiquitos. Y abajo de ellos ponen unas rayitas que son como llaves. Si fijan, esta línea coincide con el grupo de los varoncitos y esta rama coincide con las chicas. Y esta rama grandota es una llave o rama que encierra toda la población. ¿Y esos qué son? Son para agrupar. Y si le pico, por ejemplo, al nivel 1, si doy clic en 1, todas las ramas se cierran, se colapsan y yo ya no veo ningún dato. Estoy tratando de subir y no veo los detalles de cómo se llaman las señores ni las señoritas y solamente veo la fila de resumen y yo como investigador digo, no, ahorita en este momento no quiero ver los nombres de las personas, los quiero mantener anónimos. Me interesa exhibir con mis colegas cómo está mi base de datos. Yo ya puedo concluir, por ejemplo, que el promedio del IMC de mi población es de 30, que es decir que en promedio es una población obesa. En costo me representa cada caso en promedio $22, porque unos me cuestan 10 y otros me cuestan 40, entonces promediando me da 22. Promedio de la glucosa 158 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si le pico el nivel 2? Nivel 2, y miren, ya aquí es muy fácil comparar mis grupos. Aquí puedo comparar muy rápido y fácil hombres contra mujeres. ¿Quiénes están más altos? Los masculinos. ¿Quiénes pesan más en promedio? Los caballeros. La presión sistólica un poquito más alta, los hombres y las mujeres un poquito más baja. Y así cada parámetro, ¿sí? Aquí las chicas salen un poquito más gorditas, con índice de 30, los caballeros de 28. Entonces sí me permite comparar mis grupos. Y si le pico el nivel 3, se abre todo el detalle. Aquí ya veo nombres de las personas, toda su información. Y si son cientos o miles de personas, pues veré muchos datos. Entonces, es muy común trabajar con sus totales exhibiendo el nivel penúltimo. Aquí tengo 3 niveles, el penúltimo es el 2, le pico al 2 y esta es una forma muy ejecutiva de observar mi información.
para hacer mis deducciones o mis hallazgos estadísticos. Y ahorita hasta donde hemos llegado es solamente calcular el promedio por grupo de sexo, ¿sí? Me falta hacer otros más que ahorita los vamos a hacer, lo cual va a ser mucho más rápido que este primer paso. Pero antes de eso, vámonos a las preguntas o dudas. ¿No tienen dudas, preguntas, comentarios? No, yo estoy ahorita todo No, bien. maestro, está todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Por el ejercicio pide sacar promedio, desviación estándar, máximo y mínimo. Entonces, fíjense. Voy a abrir todo los niveles hasta nivel 3. Luego, ya terminé los promedios. Ahora voy con las desviaciones estándar. Activo cualquier celda de la base de datos. Ya no ocupo ordenar porque ya nomás se hace una vez. ¿Sí? Entonces ya no ordeno, simplemente activo cualquier celda y le doy clic de nuevo a el botón subtotales. Vuelve a aparecer la ventana y ya queda con la configuración que habíamos dejado anteriormente. ¿Se acuerda cómo lo hicimos en el pasito anterior? Entonces aquí también dice, va a hacer subtotales por grupo de sexo, entonces lo dejo igual. Y aquí dice que va a ser promedio. Y aquí en promedio, yo ya no quiero promedios, que quiero otra cosa, quiero desviaciones estándar. Entonces busco desviación estándar. ¿De quiénes? ¿De qué variables? De las mismas. De edad, talla, entonces ya no le ocupo mover nada, son las mismas. Si no quiero, pues las puedo quitar. O si quiero agregar más, les puedo poner, pero en este caso son las mismas. ¿Y cuál es el paso crucial aquí? Quitar la palomita de reemplazar subtotales actuales. Porque si la dejo, le doy a aceptar, me quita mis promedios y solamente quedan las desviaciones estándar. Yo no quiero quitar, yo quiero agregar. Entonces debo tener cuidado de quitar esta palomita. Y ahora sí le doy a aceptar. Y vamos a ver. ¿Qué sucedió? Se agregó otra fila. Miren, aquí se ve. Se agregó esta fila. Se llama desves. Yo ya sé que lo que estoy viendo en esa fila son puras desviaciones estándar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hablando de las chicas, el promedio del peso son 77.2 kilos, más menos casi 13 kilos. Eso significa la desviación estándar. Es como el más menos. En promedio, ¿cuánto se alejan el promedio de los valores? Entonces, yo puedo aseverar que el 90% de las mujeres oscilan en pesos desde 77 kilos menos 12 y 77 kilos más 12 kilos. En ese rango está distribuidos el peso en el caso de las mujeres. Si aquí dijera, en lugar de 12, dijera 1, y acá, así como dice 77, estaría yo diciendo, mi población, casi todas las chicas pesan 77 kilos, más menos 1 kilo. Algunas pesan 76 y otras chicas 78. Entonces están bien parejitas todas. Una desviación estándar muy grande significa que son muy heterogéneos los valores. Desviaciones estándar chiquitas quiere decir que son casi idénticas. Si me dijera 0, significa que todas pesan lo mismo, pero en este caso no. ¿Ok? Entonces ya que tengo desviación estándar de todas las variables, ahí está. Entonces, en las mujeres y en los señores. Y obviamente la general se aplicó. Y ya no tengo 3 niveles, ahora tengo 4 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 es todito. Entonces, como ya comenté, el tradicional o muy ejecutivo es el penúltimo, en este caso el 3. Aquí puedo comparar muy cómodamente mi estadística de mis dos grupos que estoy comparando. Entonces ya llevo 2, vamos por el tercero. Ahora quiero los máximos. Igual activo cualquier celda, otra vez me voy a subtotal, vuelve a aparecer la ventanita idéntica
ya les platiqué que lo único que tengo que cambiar ahora es la función matemática. Entonces voy a decir, ahora quiero máximos. ¿De quiénes? De las mismas variables. ¿Está bien? Y fíjense que ya no tiene palomita reemplazada a sus totales actuales. Ya no ocupo quitársela, ya no la tiene. Ya le doy a aceptar. Y ya otra fila se agregó. Aquí está esta fila, la fila de Max. Entonces, hablando ahora de los caballeros, hablando, por ejemplo, de es la estatura, el señor más alto mide 1,80. El promedio de la estatura es 1,67, más menos 7 centímetros. Están muy parejones. Y acá hablando del peso, los chicos, 80 kilos promedio, más menos 12 kilos, y el más pesado pesa 93 kilos. Y así sucesivamente. Ahora, ya llevo promedio, desviación estándar, max, y así puedo agregar mínimo, varianza, etcétera. Ahora y también, por ejemplo, la suma. Voy a ahora agregar una suma. Como siempre, activo cualquier celda de la base de datos, otra vez subtotal, el mismo por sexo, ahora quiero suma. Y no me interesa saber la suma de las edades, esa se la quito. Aquí quiero saber cuánto me dan sus edades. Tampoco me interesa sus tallas. A lo mejor me interesa la suma de los pesos. ¿Qué tal si los voy a meter en un elevador y quiero que los pueda el elevador? Entonces, le voy a dejar el peso. Le voy a quitar la sistólica, la diastólica. La glucosa tampoco quiero, tampoco, no me sirve eso. Triglicéridos tampoco, pero sí me sirve el costo. Ya ven que cada estudio que le hago a cada paciente me representa $10 o $40. Así voy a poder saber quién me representó más costo, el grupo de los hombres o el grupo de las mujeres. Entonces nada más le voy a dejar palomita suma. Y ahora le doy a aceptar. Bien. Ya hice este subtotal y ahora vamos a observar. Vamos a ver. Permítame un momentito, disculpen. Aquí de las autoridades del centro de capacitación. Permítanme. Entonces, a ver, ya me desconcentré un poco. Estaba haciendo, justo acababa de hacer los subtotales de la suma, fíjense. Como es una suma, se identifica con la palabra total. ¿Ya se fijaron que cada nuevo subtotal lo va poniendo arriba? Quiere decir que el primero que hicimos fue promedio. Luego seguimos con desviación. Y luego con max. Y luego pone total. Siempre pone el último arriba. Si tú necesitas que fuera en cierto orden, entonces tienes que planear en qué orden los vas a ir metiendo para que te quede. Si por algo te piden que a fuerzas esté en cierto orden. Ok, entonces fíjense. Aquí en total de femeninos, aquí dice 695. ¿Esos qué son? Los pesos. Las chicas todas juntas pesan casi 700 kilos. Y los señores todos juntos 400 kilos. Y todos juntitos, hombres y mujeres, 1 tonelada. Entonces, en la fila de totales, fíjense que nomás está ese 600. Y por acá este. Ah, caray, ¿por qué tantos gatitos aquí?
porque está muy angosta la columna, la voy a hacer más ancha. Y aparece un valor. $210 nos cuesta el aplicar el estudio a todas estas chicas. Unos estudios nos salen en $40 y otros en 10. Y en el caso de los caballeros, nos salen más baratos, nos salen en $110. ¿Cuánto me representó todo mi trabajo de todas las personas? $320. En esas otras celdas, no, como no se eligió la suma, no aparece nada, porque no me interesaba ese valor. Y ya, ahora ya estoy en nivel 6. Cada nuevo subtotal sube de nivel. Si le pico al nivel 5, que es el penúltimo, aquí ya puedo ver todo concentrada la información. ¿Sí? Y ya por último, quiero ver un subtotal que también tiene sus características particulares, que es el conteo. Es decir, yo ya sé por grupos, hombres y mujeres, sus estadísticos, pero me interesa saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada grupo. En esta base de datos está muy sencillo saber, porque así a simple vista puedo ver cuántas chicas hay aquí y cuántos señores hay acá. Pero si tengo muchísimos grupos y en cada grupo muchísimas personas, me voy a tardar muchísimo a estarlos contando uno por uno. Entonces también aquí me es útil también agregar ese subtotal. Entonces vamos arrancando a hacer ese subtotal. Primer paso, como siempre, activo cualquier celda de la base de datos. Le cliqueo a subtotal. Aparece nuestra ventana de diario. Le dejo que quiero comparar por sexo. Ahora no quiero sumar. Quiero contar. Por eso aparece cuenta. En las versiones más recientes de Excel no está la palabra cuenta. Dice la palabra recuento. Y siempre es la que sigue después de suma, ¿eh? Entonces, cuenta. No la confundan con otra que está más abajito, que se llama contar números. Esa no nos va a servir. Ahí la que necesitamos es la de contar, cuenta. Y luego, ¿se acuerdan que yo tengo que elegir en dónde quiero contar? Aquí es lo diferente. Solamente se debe elegir un valor, un campo. Entonces voy a quitarle a peso y voy a dejar ahorita sin nada. ¿A quién debo de elegir para contar? Debo de elegir una columna o un campo del cual yo esté seguro que no tenga omitido ningún valor. ¿Sí? Porque a lo mejor un paciente no registré cuánto pesaba, entonces no me conviene elegir la columna de peso. A lo mejor un paciente no le puse el apellido materno, nomás le puse el paterno, entonces ese no me conviene. O a lo mejor un paciente todavía no lo mando a un grupo, ni a omega 3 ni a control, entonces tampoco me conviene. Un campo que seguramente tiene que siempre un valor sería nombre completo, porque de menos tiene nombre, aunque no tenga materno o viceversa, ¿no? Entonces voy a elegir nombre completo. Y también el criterio es en qué columna quieres que quede el numerito. A lo mejor lo quieres que esté muy pegado a los otros valores, entonces eliges una columna más cercana hacia allá, ¿sí? Entonces eso es nada más asegurarte que sea una columna que siempre tenga un dato. Ese es el requisito principal. A mí me gusta siempre este de nombre completo. Ya no hay nada en los demás. En los demás no voy a poner nomás en uno. ¿Por qué? Porque si marco otro, si suponiendo que son 5 hombres, va a poner el 5 en una columna, otra vez otro 5 en otra columna y otro 5. ¿Para qué quiero tantos 5? Nomás en uno solo. Entonces dejo nombre, le doy a aceptar y vamos a ver qué hace. Aquí se puede ver, por ejemplo, vean, ahí, en la columna de, aquí ven este 9 está en la columna nombre completo, porque yo pedí que ahí hiciera el conteo. Y este 9 está en esta fila nueva que se insertó, que se llama cuenta. No dice total, dice cuenta. Y en el grupo de las Fs. Entonces hay 9 celdas llenas o con un valor en el nombre completo.
Entonces quiere decir indirectamente que son 9 mujeres. Y aquí abajo están 5 hombres y aquí hay 14 personas, tanto hombres como mujeres. Fíjense que ya vamos en el nivel 7. Si le pico el nivel 6, uno antes del... Aquí tengo ya todos los cálculos juntos. Miren. Puros, máximos, mínimos. Bueno, mínimos no los puse. Máximos, pues expresiones estándar, promedio, conteos y las sumas también. Y así se hace ese paso y no hice el mínimo, pero hice ahora el de cuenta, que no lo pedía el ejercicio. El cual, aunque no viene el ejercicio, sí me gusta verlo porque sí es muy importante ese subtotal. Entonces, con esto terminamos el inciso D. ¿Sí? Para preguntas, dudas, comentarios. Todo bien, gracias. No, todo bien, maestro. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, vamos leyendo qué dicen nuestras instrucciones. Eso es el inciso D y el inciso E. Dice, agrega una nueva hoja en blanco y ponle el nombre de tablas dinámicas. Ya a partir de aquí empieza el tema de las tablas dinámicas. Pero antes de eso, quiero hacer un comentario final de los subtotales. Miren. Aquí tengo mi hoja ya con mis subtotales aplicados del ejercicio. Suponiendo que ahora yo quiero comparar, no por sexo, ahora quiero comparar por grupo, o sea, los de grupo control contra los de grupo omega 3. Entonces, yo puedo, es como repetir este subtotal, copiar esta hoja y en la copia hacer el cálculo ahora con el nuevo grupo. Entonces, fíjense cómo se prepara esta situación. Voy a duplicar la hoja subtotales, porque esta sí la quiero dejar, me interesan estos datos. Entonces le doy doble clic derecho a subtotales, y como ya habíamos trabajado, les digo mover o copiar. Voy a crear una copia, la voy a poner al final, voy a aceptar. Ya estoy viendo en este momento una hoja idéntica que se llama subtotales 2. Y este le voy a llamar, por ejemplo, subtotales por grupo, ¿sí? Para distinguirlo del otro subtotal. Bien. Ahora, si yo quiero ahora comparar los grupos, no los sexos, entonces tengo que eliminar estos subtotales actuales y iniciar de nuevo. Entonces, esta herramienta trae una forma muy rápida de eliminar los subtotales y dejar la base de datos como estaba de forma original. Entonces, primer paso, activo cualquier celda de los subtotales. Le doy clic a subtotal. Me sale la ventanita que ya conocemos. Y aquí hay un botón abajo que dice quitar todos. Este botón, sin importar lo que sean muchos o sean poquitos subtotales, los va a eliminar. Le pico quitar todos. Y ya, fíjense, desaparecieron los subtotales y quedó la base de datos como estaba al principio. ¿Sí? Sin ningún subtotal. Mi otro hoja que está acá, subtotales, ahí está, como a esto no le pasó nada. Entonces yo ya pudiera en esta hoja iniciar unos nuevos subtotales. Ya con los pasos que ya indicamos. Si voy a hacerlo por grupos, tengo que ordenar la base de datos ahora por grupo. Le doy a aceptar y ya podemos ver aquí juntitos los de grupo control y juntitos los de omega 3. Y ya, me arranco con los subtotales como ya les platiqué. Ese era el detallito final que quería comentar de los subtotales.